Ornelas, bienvenidos, buen día. Pues soy escritor, he escrito ensayo y poesía en lo que va de mi largo transcurrir en la vida literaria. En lo que he escrito he intentado a veces, alguna vez, mejor dicho, escribir cuentos. Tengo por ahí algunos cuentos sueltos. He intentado escribir una obra de teatro, que eso me gustaría mucho. Y me gustaría escribir una pequeña noveleta, que es la que ojalá y sí pueda terminar algún día. Pero estrictamente lo que escribo es ensayo y poesía. Tengo 12, pero esos 12 no son estrictamente míos, porque otros estoy en antologías, ¿sí? Formo parte de algunas antologías. Yo puedo decirte que tengo exactamente Creencia Estética, El Mito de Proteo, El Concierto, Aquí no es Neverland y El Sonido de las 6 sílabas. Tengo 5 libros. Los demás, las 7 otras, son antologías donde he participado. En algunos son concursos, en los otros me han pedido algún texto, y es básicamente lo que conforma mi pequeña obra, que suman 12 libros ya. En diferentes momentos de nuestra vida literaria, Francisco, de hecho nos conocimos a los 20 años. Nos tocó coincidir con el estímulo del PEGDA de Jóvenes Creadores en 2001. Y desde entonces tú eras estudiante de Filosofía y Letras de Valenciana, y creo que por eso tuvimos esa cercanía, porque ya desde esos momentos, Francisco, a mí me interesó la filosofía. Sí, el trabajo con el pensamiento me parece sumamente estimulante. De hecho, por ahí tengo un librito, ahorita no recuerdo el autor, pero que el título del libro dice La filosofía como una de las bellas artes. Me parece extraordinario. De hecho, en alguna de las pláticas que hemos tenido, Francisco, ¿te acuerdas que hacíamos alusión a Borges en ficciones y también en el Aleph? No sé si te acuerdes, pero coincidíamos en que Borges vea la teología como una forma de la ciencia ficción, como una forma de la ficción, y en algunos momentos creo que nos atrevimos a decir tú y yo que la filosofía era una forma de la literatura, una forma de la ficción. Y ese acercamiento, más que la búsqueda de la verdad, Francisco, con la filosofía lo que me estimula es el ejercicio del pensamiento, ¿sí? El lucubrar frases, supuestas verdades, discursos, pero a pesar de que mi vida desde los 20 años hasta ahora que tengo 40 ha transcurrido en el discurso filosófico pesado, Kant, Heidegger, Nietzsche es un poeta para mí, Wittgenstein es otro poeta, pero me he dado cuenta que tengo más estima por los filósofos que son literatos. Es decir, creo que la filosofía es una forma de las bellas artes, una forma de la literatura. Y más ahora, en la época en la que estamos, donde el derrumbe de los sistemas y el derrumbe de la verdad absoluta que vino con el modernismo, pues creo, sin querer, que me da la razón. La filosofía como una forma
de acercamiento a la vida, como lo quería Rorty, fíjate. Richard Rorty, en este libro, Contingencia, Ironía y Solidaridad, no ve a la filosofía como la búsqueda de la verdad, y de esa verdad con mayúscula, no, sino una forma de acercar a los humanos a la solidaridad y evitar la crueldad. Y por eso dice Rorty que hay que ser irónicos, porque la verdad absoluta no se alcanza nunca. Hay que ser solidarios, porque así podemos tener empatía, y a través de la literatura, de las grandes obras de la literatura, podemos vivir esas vidas, novelas, poemas, teatro, hacerlo personal, tener empatía y vivir muchas vidas. Y la contingencia. Aquí y ahora se estilan ciertas formas, ciertos discursos, pero que en 100 años estoy seguro que van a vivir completamente diferente a nosotros. Entonces ese espacio lo he tratado de combinar con el verso. Y para mí el tratado filosófico de Wittgenstein, el Tractus Philosophicus, es un poema de largo aliento. De hecho, su estructuración son como versos y les va enumerando. Me recordó la primera vez que lo leí hace un largo tiempo, algo parecido a lo que escribía Sor Juana. Entonces, he tratado de seguir este derrotero que para muchos es la muerte, ¿sí? De hecho, muchos colegas no están de acuerdo conmigo en que se puede combinar filosofía y poesía. Y yo tengo muchos ejemplos. El propio Nietzsche, él es un poeta, él no es un filósofo, él es un poeta. Como los grandes poetas clásicos, como los grandes poetas griegos. Ortega y Gasset es un escritor, pero que se lleva con mucho a grandes novelistas. La prosa de Ortega y Gasset es deslumbrante. Schopenhauer también es muy, muy estimulante leer a los filósofos, y más cuando sus aforismos, sus versos, los mides y son casi versos perfectos, ¿sí? En decasílabos o alejandrinos, eso me deslumbra. Entonces, ese es el camino que he seguido, Francisco, tratar de combinar la filosofía y la poesía como una forma de las bellas artes, ¿no? El sonido de las 6 sílabas, Francisco, es un trabajo que inicié porque fui beneficiario del Fondo de Cultura Guanajuato, del Fondo Guanajuato para las Letras, para escribir una obra. Ya ves que cada año sortean entre los escritores, o escogen entre los escritores guanajuatenses que mandes un proyecto a concursar, y si eres seleccionado, bueno, pues puedes escribir tu libro con tutorías de escritores importantes mexicanos, y además al final pues tienes la posibilidad de publicarlo. La Rana y el Instituto Cultural del Estado de Guanajuato se encargan de gestionarlo, de mandarlo a diferentes editoriales, y si tienes suerte, pues te lo publican, como a mí me tocó que me publicara aquí No es Neverland, Ediciones Sin Nombre. Entonces, el sonido de las 6 sílabas inició con un estímulo que gané para escribir un libro de poesía, donde mi tutora fue Rocío Cerón. Y lo primero, ahora sí que la estructura del poema es la reflexión filosófica.
pero gracias a los comentarios de Rocío Cerón, que me parecieron muy afortunados, me dijo, es que tu libro, con esas palabras las recuerdo, me dijo, tu libro es puro músculo, necesitas imágenes, necesitas ritmos. Entonces, gracias a ese consejo de Rocío Cerón, la poeta mexicana, empecé a buscar cómo darle forma, cómo estructurarlo, y sin querer me di cuenta que podía hacerlo como un recorrido, ¿sí? Que fuera el recorrido o el ascenso de una montaña. Entonces decidí investigar, porque aparte investigo mucho, Pancho, para escribir mis libros. No sé cómo pueda sonar esto, pero sin afán de petulancia alguna, puedo decir que mis libros son muy intelectuales porque están estructurados siempre con mucha literatura, con investigación de mucho tipo. Entonces me metí a investigar sobre el alpinismo y me deslumbró eso, Pancho. La aventura del montañista es una aventura, pues yo diría que se hermana con los que escriben poesía, con los que escribimos poesía. El alpinismo se puede hacer en grupo, pero muchos de los grandes alpinistas lo hacen el ascenso en solitario. Subir la montaña es acercarse al silencio. Escalar es escuchar tu respiración. Escalar es escuchar tu propia voz, el cansancio, hasta el pánico de las alturas, ¿sí? El mirar la perspectiva desde un ángulo alto, y luego la bajada, Pancho. La bajada es la vida, ¿sí? Siempre llegas, pero siempre hay que bajar. Otra vez, la bajada es el verdadero recorrido, es la vida. La bajada es aprender a vivir la vida, porque siempre bajamos. De hecho, la vida es más que un ascenso, es una bajada, una metáfora, ¿sí? Al contrario del ascenso, la vida es la metáfora de bajar. Y luego, posteriormente, Pancho, eso me llevó a investigar qué relación había con los montañistas, el silencio y la contemplación, y descubrí el budismo tibetano. Yo en algún tiempo, Francisco, investigué sobre las grandes religiones, por placer, por gusto, por intelectualidad, y había leído ya sobre el budismo, pero ahora me dio una oportunidad de investigar más sobre el budismo tibetano y sobre un libro muy sui generis que se llama El Bardo Todol. El Bardo Todol, Pancho, es las narraciones, los cantos, la lectura de versículos que hacen durante 9 días los monjes para acompañar al difunto. Así como en México se le vela una noche y luego se junta la familia a rezar durante 9 días, 9 rosarios, el Bardo Todol durante 9 días se recita, y es para ayudar al difunto a transmigrar, a pasar de un lugar a otro, como lo dice el budismo, ¿no? Entonces descubrí este libro, el libro tibetano de los muertos llamado El Bardo Todol, y me deslumbró. Entonces traté de hermanar el ascenso, la reflexión filosófica, el Bardo Todol, y luego me faltaba algo, Francisco, una historia, y esa historia me dio la posibilidad de crear una narrativa ficción. Entonces,
¿Qué es El sonido de las 6 sílabas? Es una historia de ficción que combina estas cosas. Es decir, es un libro muy contemporáneo si se ve desde el punto de vista de la hibridación. Es un texto híbrido. De hecho, lo que está ahí no existe. Es un invento mío. La historia de los que suben la montaña y cómo se les llama, el monje que por ahí está caminando, no existe. Todo eso es un discurso ficción. Al final me encontré en mi búsqueda de investigación para escribir este libro, me encontré con un libro de Roland Barthes que habla sobre el susurro. Y esto me ayudó para darle frescura al poema. Es un poema de largo aliento, porque cuando vas ascendiendo y cuando vas escribiendo el poema se va diluyendo, va desapareciendo. Entonces al final, ¿qué queda? Una respiración o un susurro. Es decir, mientras que el discurso filosófico se pretende fuerte, un decir fuerte, el susurro choca con él y ya no hay nada. Muchas gracias, querido Francisco Rangel, por la entrevista y por compartir nuevamente durante 20 años intermitentes el gusto por la literatura, por el arte, por la música. Esta es tu casa. Tengo por ahí en puerta una presentación. Te voy a decir las que ya están concretadas, Pancho, porque hay muchas más para llevar el libro y darlo a conocer, que se pueda vender. Tengo una presentación mayo, el 24 de mayo, viernes 24 de mayo a las 19 horas en la FENAL, en mi casa con la Rana, en el Fondo de Literatura Guanajuato.